Bueno, retomando lo que hemos señalado, esta noche vamos a hablar sobre los tumores neuroendocrinos, deseando que sea de extraordinaria utilidad para todos ustedes, debido a que es una neoplasia compleja, difícil de diagnosticar y sobre todo sospechar, y que en muchas ocasiones transcurren 5, 10, 15 años, y muchos de estos pacientes son catalogados como trastornos funcionales del tracto gastrointestinal o bien por problemas psiquiátricos. Comentábamos que cuando nosotros escuchamos las pezuñas a lo lejos, pensamos que se trata de que van caballos precisamente cabalgando sobre las llanuras. Sin embargo, no siempre son caballos, puede ser una cebra. De tal manera que hoy por hoy las neoplasias enteropancreáticas gastrorenales eh, son precisamente eso, muy diferentes, de tal manera que el próximo 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para el conocimiento de este tipo de neoplasias y se expresa a través de este listón que lleva precisamente las manchas blancas y negras de las cebras que actualmente pueden cabalgar y confundirnos como caballos. De tal manera que en esta presentación no tengo ningún conflicto de interés y vamos a entrar de llenos. Es importante que nosotros podamos señalar que estas neoplasias neuroendocrinas son particularmente un grupo muy heterogéneo de neoplasias que se caracterizan por un comportamiento biológico totalmente diferente. Esto nos lleva a que pueden ser de diferentes sitios, como lo vamos a ver más adelante, y que las células se distribuyen por todo el cuerpo. Y dependiendo del origen del intestino, como puede ser el intestino alto, medio o bajo, nosotros tendremos diferentes localizaciones en las cuales perfectamente es susceptible que se lleguen a presentar estas neoplasias, incluyendo las neoplasias a nivel de los bronquios y pulmón, y por qué no, también en el aparato genitourinario. De tal manera que vean ustedes que dependiendo de la localización de estos tumores, que pueden ser de origen del intestino anterior, medio o del intestino inferior, pueden ser que se presenten algunas manifestaciones clínicas en algunos órganos en particular, como ustedes pueden ver, y que en algunos casos pueden estos tumores producir secreciones de diferentes características que nos puedan hacer pensar en la posibilidad de una neoplasia neuroendocrina o bien cuando ya se expresa el síndrome carcinoide que nos está hablando de que la enfermedad está avanzada o existe enfermedad metastásica. Miren ustedes, quiero compartirles a ustedes una de las estadísticas más completas de alrededor de más de 35,000 pacientes en esta serie de estudios que se ha visto en la Unión Americana por el Observatorio de las Neoplasias. Y vean ustedes cómo a partir de los años 70 se ha incrementado en forma significativa el número de casos y aparentemente las neoplasias gastroenteropancreáticas pueden competir perfectamente bien con la incidencia de todas las neoplasias malignas que se mantienen más o menos estables e inclusive han ido tendiendo a la baja. ¿Qué razón se diagnostican más frecuente? En primer lugar, porque se conoce más el comportamiento biológico de estas neoplasias. En segundo lugar, porque se realizan más procedimientos de endoscopia gastrointestinal que pueden ser incidentalomas tanto del tracto gastrointestinal superior como del inferior. Y también se realizan más estudios de imagen como son inicialmente tomografías computarizadas que pueden realizarse por alguna otra indicación. De tal suerte que vean ustedes que las neoplasias ocupan diferentes lugares y con mucho pueden estar presentes en diferentes estructuras, como ustedes pueden apreciar, y que dependiendo de los países, la distribución es diferente, aunque ciertamente conserva un patrón muy significativo. Pero lo más importante de estas neoplasias es de que no solamente se diagnostica, sino que tenemos la gran oportunidad de diagnosticarlas en forma localizadas, en las cuales son susceptibles de ser tratadas y curadas, o bien cuando ya existe enfermedad regional metastásica ganglionar fundamentalmente, o aquellas que están a distancia, que son los casos extremos y avanzados, como ustedes pueden apreciar en esta gráfica. Y lo más importante de esto también es conocer que a menor grado de diferenciación de las neoplasias, el comportamiento biológico será mucho más benigno,
comparado con aquellos que son en mayor grado de diferenciación y por lo tanto pueden ser más susceptibles de metástasis y con un peor pronóstico. Y vean ustedes cómo se ha podido ir observando que existe una tendencia estable a tener neoplasias neuroendocrinas gastroenteropancreáticas permanentemente estables comparadas con aquellas que son de grado indiferenciado que también se llegan a presentar. Pero vean ustedes, la prevalencia es prácticamente en ascenso en todas estas neoplasias en el transcurso de estos 20 años en que se llevó a cabo estos estudios observacionales. Diferentes localizaciones con diferentes comportamientos biológicos y manifestaciones clínicas que nos hacen pensar que dependiendo del grado de diferenciación se presentará la supervivencia en vida media caracterizada por este grado de diferenciación de las neoplasias. A mayor grado de diferenciación, bien diferenciadas, tendremos un mejor pronóstico. A menos diferenciadas o indiferenciadas, tenemos un pronóstico mucho más grave. Pero en términos generales, ¿cuál es la incidencia y cuáles son las neoplasias en su localización más frecuente? Vean ustedes que una tercera parte casi de los casos se presenta en el recto, seguido muy de cerca con las neoplasias del intestino delgado y posteriormente las pancreáticas en un 16% y en menores proporciones, como ustedes pueden apreciar, otras estructuras. Sin embargo, el mensaje es que cualquier localización del tracto gastrointestinal nos puede sugerir la posibilidad de una manifestación clínica como puede ser un simple síndrome diarreico, y de esto se lleva ya a un grado de diferenciación en el cual estos tumores se pueden dividir en la mayoría de los casos, casi en el 85% de estos, en que no son funcionantes. O sea, que no producen secreciones hormonales que nos pueden dar manifestaciones clínicas sistémicas. Mientras que aparentemente un número reducido de casos pueden ser funcionantes y por lo tanto dar manifestaciones clínicas al producir secreciones endócrinas como es el insulinoma, el gastrinoma, el lipoma, el glucagonoma y el somatostatinoma, que producen estas secreciones y que por lo tanto se pueden integrar en algunos síndromes. Ven ustedes aquí en este cuadro complejo, pero es importante cómo ustedes pueden apreciar que dependiendo de la localización, es el porcentaje de las neoplasias que se llegan a poder, se pueden presentar, los subtipos en cuanto a las características en los tumores no funcionantes o los tumores funcionantes, como ustedes pueden apreciar aquí en el páncreas, que son los más o los del duodeno. Generalmente, como ustedes pueden apreciar, por los subtipos de diferentes porcentajes que en obvio de tiempo no vamos a analizar. Lo que sí es importante señalar es de que la mayoría de los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos se presentan primero en el recto, seguido en el intestino delgado con una localización específicamente en lo que es el inio, y tercera en páncreas, en los cuales también pueden ser silentes durante mucho tiempo y poder avanzar en estos casos. De tal manera que algunos de estos tumores que producen secreciones pueden presentarse con diferentes síntomas, como ustedes pueden apreciar aquí, como es el enrojecimiento, la diarrea, la fibrosis endocárdica, las sibilancias, o bien en aquellos funcionantes puede haber inclusive algunos síndromes, como el síndrome de Soline-Ellison, la hipoglicemia persistente, así como otras características, y que el producto secretado serán diferentes sustancias con las cuales nosotros podremos inferir en el diagnóstico y tener que manejarlas con el objeto de que los pacientes puedan tener un mejor control de su padecimiento. Sin embargo, vean ustedes que la enorme fortuna es que la mayoría de estos tumores no son funcionantes y apenas una tercera parte, cuando mucho, pueden ser funcionantes con estas características. En esta diapositiva puedo mostrarles a ustedes unas imágenes que, sin ser ustedes expertos en patología, vean cómo el patrón celular es perfectamente bien definido en aquellas neoplasias bien diferenciadas y que con la hematocilina y eosina, que es la adición habitualmente que se emplea, así como la globulina, son características de este tipo de tumores. De tal suerte que la Organización Mundial de la Salud ha tenido especial cuidado y énfasis en
comunicar cómo es la clasificación que se le debe de dar a estos pacientes. Y estos están por su morfología caracterizados por bien diferenciados, moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados o similares a los tumores, de tal suerte que estos son los que dan el grado de diferenciación y en esto lleva el índice de la cuenta mitósica de las células que se observan, así como el índice de Ki67 que nos habla sobre la producción o sobre el desenvolvimiento de estas neoplasias. De tal suerte que los tumores neuroendocrinos benignos aparentemente son los bien diferenciados, que pueden corresponder al grado 1, al grado 2 y al grado 3, con el número de mitosis en forma progresiva, como ustedes pueden apreciar. Sin embargo, el verdadero carcinoma neuroendocrino es aquel que tiene células poco diferenciadas, que pueden ser pequeñas o grandes, y que vean ustedes cómo el grado de diferenciación es extraordinariamente elevado y por lo tanto el Ki67 también lo es elevado, así como el número de mitosis que se llegan a apreciar por cáncer. Pero ¿por qué tanta insistencia en el grado histológico? Por el pronóstico. Vean ustedes en este esquema cómo un grado 1, que es bien diferenciado, en que se puede identificar el origen de las células, así como el grado 2 y el grado 3 totalmente indiferenciado. Vean ustedes cómo esto es impactante en cuanto a la supervivencia de los pacientes. Por supuesto, los mejor diferenciados tendrán una supervivencia mucho mayor comparados con los grado 3 que será definitivamente muchísimo más baja. Otro aspecto, decíamos, es el índice de proliferación tumoral, caracterizado por el Ki67, que como ustedes pueden apreciar, a medida que este es menor, es mejor diferenciado y las probabilidades de supervivencia serán mucho mayores que aquellos que tienen un Ki67 muy elevado que nos habla de la duplicación celular y por lo tanto el pronóstico será mucho más pobre para estos pacientes. Otra de las características importantes para conocer este tipo de tumores son que son tumores indolentes y desafortunadamente por el largo tiempo de evolución, el diagnóstico cuando se hace, ya existen metástasis entre un 40 y 60% de los pacientes, inclusive en etapas tempranas y en los cuales hay un grado de diferenciación bajo e intermedio. Por otra parte, en los tumores funcionantes puede haber una presencia de un cuadro más específico y por lo tanto puede ser un cuadro mucho más precoz por la rubicundez, por el síndrome diarreico, etc. Y finalmente, aquellos que tienen metástasis hepáticas pueden ser más susceptibles de desarrollar un síndrome carcinoide. Las metástasis principalmente se presentan cuando el tumor primario está localizado en el intestino y el páncreas. También puede haber metástasis cuando existe el tumor primario en el apéndice y en el recto. Sin embargo, vean ustedes que las metástasis al hígado pueden ser casi de la mitad hasta casi el 100% de los casos, como se ha observado en diferentes series. Y por otra parte, cuando estos tumores se dejan avanzar, pueden existir metástasis óseas en menos del 15% de los casos. En este cuadro también complejo que no voy a analizar en cada uno de estos aspectos, solamente quiero invitarles a que vean ustedes la importancia de poder, como en todas las neoplasias, documentar la presencia de este tumor en etapas tempranas cuando los tumores son pequeños. Cuando los tumores, inclusive, por ejemplo, del intestino delgado, vean ustedes, rebasan los 2 centímetros de diámetro mayor, la probabilidad de metástasis ganglionares se forman en forma importante y puede haber inclusive metástasis a distancia. Sin embargo, por ejemplo, en apéndice, pese a que sea aparentemente un tumor mayor de 2 centímetros, las probabilidades de metástasis pueden ser hasta de una tercera parte y puede haber metástasis a distancia en un 12%. Y finalmente, en colon, vean ustedes cómo un tumor de más de 2 centímetros puede llegar a tener inclusive metástasis en más del 60% de los casos y eventualmente metástasis a distancia hasta en un 40% de los casos. Otros sitios raros de metástasis pueden ser el pulmón, el cerebro y el peritoneo. De tal suerte que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y es por esto
que se han publicado muchos artículos señalando que el retraso es en el diagnóstico es el mayor problema que surge con este tipo de tumores, porque no se piensa en este tipo de neoplasia y se trata de buscar sobre todo en aquellos casos en los cuales se encuentran en el recto o se encuentran en el hilo terminal. De tal manera que vean cómo insisto yo en la importancia de poder nosotros diferenciar estos tumores por el grado de diferenciación. A menor grado de diferenciación, la supervivencia será mucho mayor y a mayor grado de indiferenciación, por supuesto, la supervivencia será extraordinariamente más compleja. De tal suerte que fíjense cómo hemos ido avanzando en la supervivencia media de los pacientes. Para los años 70, vean ustedes que este tipo de neoplasias supervivían al menos aproximadamente un 20% de los casos a 5 años. Sin embargo, gracias al diagnóstico más temprano y a las estrategias terapéuticas multidisciplinarias, ha sido posible que se encuentren mejores supervivencias, sobre todo en aquellos carcinomas que se pueden encontrar y que son tratados en centros de excelencia para el manejo de este tipo de tumores, inclusive en enfermedad metastásica. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque fíjense ustedes, durante muchos años estos pacientes desafortunadamente se les llega a diagnosticar como síntomas abdominales vagos y el tiempo promedio del diagnóstico es de 5 a 7 años. Sin embargo, estos pueden ocurrir hasta más de 9 o 10 años, en los cuales hay un crecimiento del tumor primario. Esto favorece la presencia de metástasis, la presencia de enrojecimiento, sobre todo cuando hay algunos tumores funcionales, y siempre o casi siempre hay síndrome diarreico, que los cuales nos hablan de la posibilidad que nosotros deberemos de descartar este tipo de neoplasias. ¿Por qué razón tenemos que hacer un diagnóstico pronto? Porque habitualmente estos tumores pueden tener un potencial maligno, pueden cursar en forma indolente o se manifiestan con un síndrome carcinógeno. De tal suerte que insistimos, por fortuna, la mayoría de estos tumores no son funcionantes, o sea, no producen hormonas. Sin embargo, entre un 15 y 20% pueden ser funcionantes y por lo tanto, vean ustedes la gran heterogeneidad, por lo tanto, esto es un reto para el diagnóstico por el tratamiento. Veamos algo rápidamente de las secreciones que pueden producir estos tumores funcionantes, como pues pueden ser los tumores como los insulinomas, los gastrinomas, pipomas, glucagonomas y somatostitomas, que esto pueden tener presentaciones clínicas de síndromes triadas de Whipple, como ustedes pueden apreciar aquí, y que dependiendo de su localización tienen ciertos predominios, ya sea en el páncreas, como es el lipoma, o los insulinomas, y que un grado de malignidad puede ser inclusive en los gastrinomas y asociados a neoplasias neuroendocrinas de tipo 1 o del síndrome MEN1 o MEN2. De tal suerte que vean ustedes que con este grupo de perros de diferentes razas, queremos nosotros ejemplificar que si bien es cierto, son perros todos ellos tienen un comportamiento diferente. Por lo tanto, las neoplasias neuroendocrinas pueden ser de un comportamiento benigno o de un comportamiento incierto, de lentitud en su crecimiento, o puede ser con bajo grado de malignidad o con alto grado de malignidad que los hace muchísimo más agresivos. De tal manera que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que no esperemos tantos años a poder documentar o descartar la presencia de una lesión de esta naturaleza. Porque, indefectiblemente, si nosotros no atajamos la evolución de estas manifestaciones clínicas, indefectiblemente se presentará la muerte para nuestros pacientes. Pero, ¿cómo hacer el diagnóstico? Bueno, lo primero que se necesita como todo buen facultativo es una agudeza clínica. Pensar en que existe ese padecimiento y tenemos la obligación de descartarlo. Y sobre todo con un alto índice de sospecha que nos obligue a establecer todo un protocolo para poder documentar o escribir la presencia de este tipo de tumores. Pero ¿cómo vamos a basarnos para el diagnóstico? En las manifestaciones clínicas,
en estudios de laboratorio, pero por supuesto, el estándar de oro será documentar la presencia de esta neoplasia con biopsias y para la extensión de este tipo de tumores, los estudios de imagen y sobre todo historia familiar, porque puede haber algunos antecedentes de tipo familiar. De tal manera que el médico tiene que saber perfectamente bien identificar este tumor por sus características histopatológicas, ya que son tumores poco frecuentes, con una variabilidad clínica, con síntomas inespecíficos, y es difícil para el diagnóstico. Y vean ustedes, si bien es cierto, la mayoría de las neoplasias neuroendocrinas son esporádicas, algunos están asociados a algunos síndromes como son la neoplasia endocrina de tipo múltiple número uno, de la angiomatosis familiar cerebroretiniana tipo 2 y C, la neurofibromatosis tipo uno y complejo estirosis tuberosa. Esto nos obliga a que cuando nosotros nos enfrentemos ante un paciente que pueda tener asociado un síndrome de estas características, deberemos siempre de buscar la posibilidad de descartar una neoplasia neuroendocrina asociada. Por fortuna, hoy contamos con diferentes instrumentos para poder nosotros documentar la presencia de esta lesión. Existe el ultrasonido que puede ser transpared, puede ser ultrasonido transendoscópico, pero lo que ayuda con mucho es la tomografía contrastada o la resonancia magnética o inclusive los estudios de medicina nuclear como son aquellos con indio marcado o con 68 gallo dotatok que nos permiten ciertas características que nos hablan de que pueden tener una buena sensibilidad, como ustedes pueden apreciar, y que en estos últimos estudios, como ustedes pueden apreciar, a partir de la tomografía y la endoscopía, ultrasonido endoscópico, se va incrementando la probabilidad de poder documentar estas neoplasias por la sensibilidad que se tiene, ofreciéndonos ventajas y por supuesto, como todo en la vida, siempre que hay ventajas, también puede haber algunas desventajas y por lo tanto deberemos de saber cuál es el mejor procedimiento para realizar desde el método de diagnóstico. ¿Por qué eso es importante? Volvemos a lo mismo. Si nosotros diagnosticamos los tumores en etapas tempranas y tenemos la fortuna de encontrarnos que son de grado de diferenciación bien diferenciados, vean ustedes la supervivencia puede ser extraordinariamente importante, pero a medida que se llegan a ser más indiferenciados, por supuesto, cae sustancialmente la supervivencia de estos pacientes. Por otra parte, estos pacientes pueden tener segundas neoplasias asociadas, de tal manera que existen diferentes tipos de neoplasias y localizaciones y están asociadas a síndromes familiares como el menuno, como ustedes lo pueden apreciar, en que se pueden presentar segundas neoplasias. Estas pueden ser sincrónicas o pueden ser metacrónicas. De tal forma que eso es importante, tener en cuenta cuáles son los factores pronósticos más importantes para este tipo de neoplasias. Y vean ustedes, como pueden ver, la localización del tumor primario con mucho influye en el pronóstico, la extensión per se de la enfermedad, la etapa del mismo, el grado de diferenciación, el grado tumoral, la edad de los pacientes y el estado general de los mismos, sobre todo cuando los padecimientos han sido ya tratados o están ya en etapas muy avanzadas. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos, la sobrevida por el sitio de origen. Vean ustedes, independientemente de la localización, cómo puede impactar la supervivencia debido a la enfermedad localizada, regional o a distancia. Y como ustedes pueden apreciar aquí, inclusive cuando hay lesiones en el apéndice y el tumor es localizado, vean ustedes cómo la posibilidad de que tenga metástasis a distancia es significativamente baja. Y volvemos, reiteramos sobre los factores pronósticos en cuanto al grado de diferenciación, como ustedes pueden apreciar en este tipo de diapositivas. Uno de los marcadores más importantes cuando se tiene un tumor funcionante neuroendocrino es la medición de serotonina, somatostatina y gastrina, especialmente en los gastrinomas, que si bien es cierto, pueden ser específicos, pero no son útiles para evaluar la presencia de NETs en los casos de que no sean productores. Porque acuérdense también que hay estas hormonas
pueden estar elevadas y no necesariamente ser por causa de tumores neuroendocrinos. De tal forma que se requiere la biopsia y con la biopsia, además de la hematocilina y eosina, deberemos emplear una de las tinciones básicas, que es la tinción de cromogranina, pero también existen otras tinciones como la sinaptofisina y ustedes pueden apreciar el CD56 que nos habla de las características histológicas de estos tumores y nos orientan al diagnóstico. También es importante señalar que tradicionalmente para todos los tumores neuroendocrinos se pensaba que la cromogranina A era definitivamente el gold standard para el diagnóstico. Si bien es cierto, fíjense ustedes la importancia de la elevación en los tumores del intestino anterior, en los gástricos, sobre todo en el intestino medio y yuno, que pueden producir, o en el colon y recto, pero vean cómo en algunos casos esta puede ser diferente y que existen diferentes marcadores que nosotros podemos emplear, pero que no tienen un valor, un sustento específico. Nos hablan solamente de sensibilidad, como es la cromogranina. Lo que también contribuye con mucho y que cada vez, por fortuna, se realizan más videoendoscopias de tubo digestivo alto, es estas, en las cuales al hacer videoendoscopia encontramos lesiones nosotros que emergen del tejido aparentemente sub subglandular o submucoso y que con ultrasonido podemos apreciarlos perfectamente bien, delimitarlos y por lo tanto eventualmente poderlos eventualmente resecar y que tienen características específicas cada uno de ellos y que en de tiempo no vamos a hablar sobre los subtipos de los neuroendocrinos a nivel del estómago, como ustedes pueden apreciar aquí, tanto en el estómago como en la porción del duodeno. De tal manera que vean ustedes que en estos casos, cuando se encuentran estos pólipos, es mandatorio el ultrasonido transendoscópico con el objeto de poder evaluar la totalidad de la lesión, qué tan profunda es y si esta persona puede ser candidata a una resección transendoscópica. De tal forma que vean ustedes que los estudios de imagen, las biopsias y las recesiones pueden ser por videofibroendoscopía, por ultrasonografía endoscópica, por cápsula endoscópica, por biopsia transendoscópica y por supuesto por la resección transendoscópica. Ven ustedes un tumor ileal inclusive, cómo puede ser a través de una cápsula, cómo puede documentarse con el objeto de ir directamente para la resección del mismo. O bien, la endosonografía con biopsia con aguja fina nos permite inclusive llegar a lesiones en el páncreas para poder hacer biopsias por aspiración con aguja fina y poder documentar la presencia de estos neoplasias para ofrecer un tratamiento posterior. Vean ustedes las técnicas más o menos que nos permiten evaluar inclusive aquellos tumores de lúpula de Vater que se llegan a presentar con la profundidad y que nos permiten valorar si es posible que los podamos resecar. Pero también existen otras formas de poder evaluar la extensión de estos tumores, como ya habíamos señalado. La tomografía computada con medio contraste, la resonancia magnética y los estudios de funcionalidad como son el electroescáner con gamografía de receptores de somatostatina específicamente que son comercializadas. Y vean ustedes cómo a través de una tomografía computarizada con el estómago distendido a base de una técnica de agua, podemos documentar pequeños tumores en la pared del estómago y por lo tanto documentarlo también por endoscopía y valorar la posibilidad inclusive de hacer resecciones transendoscópicas. O bien, vean ustedes cómo una neoplasia a nivel del hilio terminal, nosotros podemos apreciar algunas calcificaciones tenues y alguna extensión al mesenterio, así como la presencia de ese tumor a nivel del hilio. O bien, cuando los tumores son mucho más avanzados y existen metástasis ganglionares, sobre todo mesentéricas, ven ustedes cómo la infiltración mesentérica se presenta como rayos del sol naciente y por lo tanto nos hace pensar en la posibilidad de que esta paciente pueda tener metástasis por tumores neuroendocrinos. O bien, la metástasis al hígado, que son altamente hipervasculares en su periferia, pero con una zona central de necrosis. Y luego
También los tumores del páncreas, que nos permite evaluar no solamente la presencia del tumor a nivel del cuerpo y cola del páncreas, sino la enfermedad metastásica ganglionar en mesenterio en algunas áreas del propio paciente. La resonancia magnética es otro de los grandes estudios que nos permite sobre todo evaluar algunas características de interfase basal, como ustedes pueden apreciar, en nódulos pequeños, especialmente pancreáticos, y que con la utilización del medio de contrastes como es el gadolinio, nos permite ver la tinción de estos tumores y por lo tanto en concluir la posibilidad de un diagnóstico. Vean ustedes otras imágenes mucho más específicas, como es la resonancia magnética, nos puede ayudar en el proceso uncinado del páncreas para poder ver las características radiológicas de imagen por resonancia magnética con supresión de grasa y que nos pueden orientar al diagnóstico francamente. De tal manera que hoy por hoy la medicina nuclear ha empezado a tener un extraordinario factor como desarrollo tecnológico e innovación de radiofármacos, de diferentes radiofármacos como es el galio dotatóxico, el 18-FGD, que es el más empleado, y el 18-FD-DOPA, que tienen ciertas indicaciones, como ustedes pueden apreciar aquí, y que es importante que las conozcamos a fondo con el objeto de poder obtener el máximo beneficio, indicándolo en tareas concretas. Vean ustedes, por ejemplo, uno de los ejemplos con SPECT-CT, con el indio patriótido, en el cual nos permite ver la posibilidad de metástasis hepáticas múltiples, algunas ganglionares, inclusive en el mediastino, como ustedes pueden apreciar, e inclusive en el retroperitoneo. También existen otras formas para poder pensar cuáles son la importancia o cuál es la importancia de saber nosotros indicar los estudios. Porque si nosotros hacemos estos estudios con una concepción bien dirigida, podremos determinar, en primer lugar, la ubicación del tumor, evaluar su extensión en cuanto a la localización en las metástasis y, por supuesto, nos puede orientar a hacer una biopsia, ya sea por punción dirigida a través de ultrasonido, a través de tomografía computarizada o a través de la paroscopia o a través de lo que puede ser por endoscopía. De tal manera que hoy por hoy tenemos que ir sabiendo y familiarizándonos cuáles son los estudios que nos pueden apoyar para hacer un diagnóstico mucho más adecuado de las neoplasias neuroendocrinas gastroenteropancreáticas. Y vean ustedes cómo el ultrasonido puede ser útil desde el transabdominal o bien el endoscópico, dependiendo de la localización, inclusive el transoperatorio para, por ejemplo, las metástasis hepáticas o la tomografía computarizada, la resonancia magnética, muchas veces la arteriografía, que puede ser de extraordinaria utilidad para valorar la vascularidad y potencialmente estos pacientes después hacerles embolizaciones que pueden ser de gran utilidad y que pueden ayudar con mucho al cirujano, y la gammagrafía con análogos de somatostatina marcados con isótopos. Pero una vez que hemos documentado la presencia de estas neoplasias, ¿qué hacer? Bueno, vean ustedes en esta diapositiva la gran cantidad de opciones terapéuticas que tenemos. Por supuesto, a cada paciente le tendremos que confeccionar un tratamiento específico dependiendo de la localización, la extensión, el grado de diferenciación y el Ki 67. De tal manera que existe desde la cirugía, la endoscopia, la radiología intervencionista, que hoy por hoy tiene mucha importancia, sobre todo en etapas avanzadas, radioisótopos marcados, los análogos de la somatostatina. Se ha empleado inclusive sustancias como el interferón, los citotóxicos, terapias blancos moleculares, las combinaciones, y hoy por hoy se están empleando la inmunoterapia y la radioterapia con el objeto de poder tratar de controlar a estos pacientes. Pero analicemos las características. El verdadero tratamiento quirúrgico es único, es el único que verdaderamente puede ofrecer la posibilidad de curar a estos pacientes siempre y cuando se diagnostiquen en etapas tempranas, que no haya enfermedad metastásica y que sobre todo nosotros podamos hacer una resección completa del tumor, dejando, como nosotros los oncólogos decimos,
un R0 en estos pacientes. Y la cirugía, vean ustedes, puede ser curativa, pero en muchas ocasiones también tendremos que actuar como una cirugía citoreductora para disminuir masa tumoral o bien para paliar, sobre todo en aquellos tumores que están obstruyendo el tracto gastrointestinal y o bien inclusive ya desde hace algunos años se ha estado empleando lo que es el trasplante hepático para este tipo de neoplasias, aunque aún sigue siendo muy cuestionado. Vean ustedes, en uno de los casos, nada más para mostrarles a ustedes, una gastrectomía parcial por un incidentaloma, o sea, por una neoplasia neuroendocrina que se encontró, biopsiada por endoscopia, con un ultrasonido que nos habla de esta posibilidad y la posibilidad de resecar una parte solamente del estómago y poder retirar la totalidad del tumor. O bien, vean ustedes, en casos muchísimo más avanzados, como ustedes pueden apreciar, en la necesidad de hacer una gastrectomía completa con el objeto de retirar la totalidad del tumor, dar márgenes quirúrgicos amplios. O bien, cuando se hace un diagnóstico en ámpula de Vater de este tipo de neoplasias, como un WIPO puede ser susceptible de ser realizado en forma adecuada y por lo tanto, si se retira el tumor, podrá ser importante. Ya habíamos hablado sobre el tratamiento quirúrgico y las vías de abordaje. Debemos insistir que debe ser a veces por endoscopía, cuando las lesiones son pequeñas y susceptibles de ser resecadas por vía endoscópica, o bien con cirugía abierta o con cirugía de mínima invasión. También tendremos que considerar siempre a estos pacientes, cuando tengan metástasis hepáticas, ¿cuáles son los criterios para la resección de las metástasis? Como ustedes pueden apreciar en esta tabla, que no vio de tiempo no vamos a señalar. O bien, cuando no es factible la resección de estas metástasis, existen estrategias que nos pueden ayudar mucho. Los radiointervencionistas, como es la embolización transarterial hepática, la embolización transarterial dirigida al hígado, la quimioembolización transarterial y la radioterapia interna selectiva. Otras opciones terapéuticas que se pueden tener, sobre todo cuando las lesiones pueden ser susceptibles de ser controladas si son relativamente pequeñas, es la crioablación, la electroporación, la ablación por microondas o la ablación por radiofrecuencia, que puede ser percutánea o puede ser directo en cirugía abierta. Pero, ¿qué es lo que se pretende hacer con la cirugía en enfermedad metastásica? Es importante considerarla, ya que en aquellos tumores que son altamente resecables, puede existir la probabilidad de que la supervivencia pueda aliviar los síntomas y sobre todo quite el efecto de masa, evitemos la producción de hormonas cuando estos son productores de hormonas y sobre todo eventualmente el tratar de poder extender el periodo libre de enfermedad y supervivencia, ya que se mejoran los síntomas, se controla la progresión de la enfermedad y, por supuesto, como decíamos, la supervivencia. De tal manera que hoy por hoy debemos de tener en consideración, aunque todavía está muy restringido en algunos casos, el trasplante hepático ortotópico, que tenemos que tener muy claro cuáles son sus indicaciones y cuáles son contraindicaciones y que será motivo de otra de las prácticas posteriormente. Aquí vean ustedes cómo ya hay criterios para las opciones terapéuticas dependiendo del tumor, el grado de diferenciación, si la enfermedad es asintomática, si es estable, si es sintomática, si es progresiva o tiene un grado de diferenciación muy elevado, como ustedes pueden empezar aquí, son las opciones. Con esto, quiero empezar a cerrar concluyendo que los tratamientos de las neoplasias gastroenteropancreáticas abarcan una amplia variedad de opciones que pueden integrar el contexto en una estrategia multidisciplinar. Se pueden considerar tratamientos conservadores para lesiones pequeñas y sintomáticas, que la resección quirúrgica es la piedra angular de este tipo de tratamientos, sobre todo con el aspecto curativo, cuando la enfermedad está localizada, y en algunos casos para enfermedad metastásica, como ya hemos apreciado, y que existen varias terapias médicas que están disponibles solas o en combinación. Y vean ustedes que cuando hay metástasis hepáticas, si estas son susceptibles de ser resecadas, la supervivencia es extraordinariamente importante comparado con aquellas personas que tienen enfermedad metastásica y que no se realiza cirugía
a estas metástasis, de tal suerte que la supervivencia baja considerablemente. Por eso tenemos que insistir en la posibilidad de una posible resección, de tal manera que hoy por hoy sigue siendo un tema de discusión el trasplante del hígado en este tipo de neoplasias. Pero ¿cuáles serán los objetivos de poder nosotros tratar a estos pacientes, tener un impacto global en la cirugía de los tumores, en un impacto en la enfermedad primaria recurrente, en conocer los factores pronósticos relacionados con el manejo quirúrgico, en el papel de la linfodectomía simple y extendida cuando exista enfermedad metastásica franca, en la resección multiorgánica, inclusive a veces gástrica y estómago, colon, con el objeto de poder dejar al paciente con un R0, el sentido de la reducción importante del tumor y la selección de los grupos que tienen que hacerse. Vean un ejemplo de cómo inclusive lesiones pequeñas pueden ser resecadas a través del endoscopio con inyección por debajo de la mucosa, con el objeto de despegar un poco más esta mucosa y hacer una resección tan completa como ustedes pueden apreciar en estas imágenes. Solamente para terminar, aunque no es el tema, en que existe hoy por hoy una gran variedad de fármacos que no están todos considerados aquí, pero que son históricamente los más importantes, que se han empleado en enfermedad metastásica avanzada, en la cual no es susceptible de ser tratada con medios locales o regionales. De tal suerte que uno de ellos fue el interferón, que no mostró verdaderamente una mejoría en la supervivencia de los pacientes, pero que hoy por hoy existen los análogos de la somatostatina, que son diferentes sales que nos pueden producir una respuesta a inhibir las manifestaciones clínicas, o bien el empleo de las terapias blanco-moleculares, que hoy por hoy son susceptibles de ser empleadas en algunos casos, y o la radioterapia externa o la radioterapia con radionúclidos, como son marcados con somatostatina. Pero este es un caso de las neoplasias neuroendocrinas gastroenteropancreáticas, como hoy, que la medicina no debe de ser practicada en forma individual, sino que debe ser parte de un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque es un grupo heterogéneo de neoplasias que cada vez nosotros estamos diagnosticando más de este tipo de padecimientos, que se asocia a una amplia gama morfológica funcional, que puede haber complicaciones sistémicas, que pueden secretar hormonas y que además inicialmente las más de las veces los tumores pueden ser asintomáticos y el diagnóstico puede ser incidental. Y vean ustedes cómo también es la importancia de quién trata a estos pacientes. En esta publicación, en el cual vean ustedes las probabilidades de tener mayor éxito en los centros de excelencia comparados con los centros de no excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos nosotros crear clínicas de tumores neuroendocrinos con abordajes multidisciplinarios. ¿Sí? ¿Por qué razón no se están formando? Mucho ya se ha publicado de esto, debido a que hay desafíos asociados. En primer lugar, falta de conocimiento de la neoplasia. A veces no se cuenta con la infraestructura necesaria, se carece del apoyo institucional o no hay motivación. El tiempo por atender a muchos pacientes, el creciente costo en el diagnóstico y manejo y el conocimiento de los mismos, la falta de comunicación en la instancia de muchos de los pacientes y la sensación de pérdida de control por el médico tratante. De tal forma que hoy por hoy una de las claves para el éxito en el tratamiento de estos tumores es el manejo multi e interdisciplinario. Y quiero ponerles un ejemplo. Consideren ustedes que para este año 2024 no puede haber hombres de orquestas para el manejo de estos tumores. Lo deseable es de que no sea un hombre orquesta, aunque tenga virtudes, pero que lo deseable es de que haya diferentes personas que integran este grupo que puedan tratar y que con inteligencia y con capacidad y habilidades puedan abordar este tipo de problemas. Porque el manejo integral básico, vean ustedes lo complejo que puede ser, desde un servicio de oncología, endocrinología, radiología, cirugía, medicina nuclear, anatomía patológica y laboratorio. Y por si fuera poco, vean ustedes cómo se requiere de un equipo verdaderamente fuerte, multidisciplinario, en el cual participen todas estas especialidades
para tratar de ayudar a nuestros pacientes. ¿Qué quisiera yo dejar al final para llevar a casa con estos mensajes? Estos tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos no son raros, cada vez se están viendo más. Es deseable que nosotros hagamos un diagnóstico temprano o precoz, que hay que pensar que para este tipo de tumores la cirugía es la única opción curativa, que hay fármacos que ofrecen eficiencia en los pacientes metastásicos, como ustedes pueden apreciar esta variedad, por no hablar de cada uno de ellos, pero que es importante también identificar los marcadores biológicos. ¿Y por qué tengo aquí las fotos de Steve Jobs? Porque Steve Jobs, siendo un genio de lo que es y que pudo aportar y que aportó tanto a nuestro mundo, que nos hizo cambiar nuestra vida a través de los programas de Apple, esto lo llevó también a reflexionar que lo mejor que puede tener un individuo, independientemente de la cantidad de dinero, es su salud, porque él es el ejemplo vivo de que falleció por un tumor neuroendocrino del páncreas que fue diagnosticado en etapas avanzadas y que sufrió finalmente mucho al final de su vida por el padecimiento tan avanzado. Por esto, quiero invitarlos a que este 10 de noviembre crean conciencia para hacer diagnósticos de tumores neuroendocrinos y que cuando escuchen pezuñas no siempre piensen caballos, sino que puede ser una cebra. Porque si nosotros no pensamos en esta cebra, no podremos detectar este tipo de tumores. Con esto, espero haber sido muy concreto en este tipo de neoplasias. Deseo haberles dejado la inquietud por más conocimiento y sobre todo para que ustedes vean la complejidad de este tipo de padecimientos y la necesidad de lo que nosotros podemos hacer para tratar a estos pacientes en forma transdisciplinaria en clínicas integradas con todos los recursos y con todos los beneficios que pudiéramos otorgar a los pacientes. Muchísimas gracias y estoy abierto a preguntas o comentarios de nuestra audiencia de esta noche.